Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra. Y en esta mañana debemos estudiar el capítulo 21 de Juan. Capítulo 21, si quieres bajarle el retorno acá, no hay problema. Capítulo 21, y le he intitulado este estudio ¿Me amas? ¿Me amas? Esa es la pregunta que queremos que esté allí presente. Y el capítulo 21 habla de la tercera, del capítulo de Juan, sí, gracias. Nos habla de la tercera vez que el Señor Jesucristo aparece, pero no empieza allí, porque en el capítulo 20 parece que ya hubiese terminado Juan su epístola. El capítulo 20 termina con diciendo: estas cosas se han escrito para que creáis en Jesucristo, y como Dios había hecho muchas más cosas, pero parece que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, vuelve y escribe el epílogo, que sería el capítulo 21. El capítulo 20 empieza con la narración de cuando el Señor Jesucristo resucitó. Dice el capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana, que es el domingo, María Magdalena fue de mañana. Juan solo nombra a María Magdalena, los otros evangelios nos aclaran que era un grupo de mujeres siempre valientes. Amén. Mujeres nos dan ejemplo en muchas cosas, hermanitos, que serlo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Varones, escondiditos, con miedo, después de todo lo que le habían hecho con el Señor Jesucristo, cómo lo habían torturado, cómo lo habían humillado, cómo lo habían traspasado, cómo lo habían crucificado, cómo había muerto. Y ellos habían pensado: se acabó esto. Porque dice que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Que el otro discípulo, ¿quién era? El que escribió el libro, Juan, apóstol Juan, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y ¿dónde lo han puesto? Ellos no esperaban la resurrección. Ellos simplemente dijeron: se acabó esto. Fue un maestro, fue un gran hombre de Dios, pero todavía no han comprendido. Pero ¿por qué ellos no esperaban la resurrección? El Señor les había dicho muchas veces que Él iba a resucitar, pero lo que pasa es que ni en el griego, ni en el hebreo, ni en el arameo existe una palabra para resurrección. Cuando el Señor les decía que iba a resucitar, usaba la expresión me levantaré. Entonces ellos no comprendieron todavía. Dijeron: de pronto quiere decir que se iba a levantar para implantar ese reino político que ellos creían que los iban a liberar del imperio romano. Ellos no esperaban esa resurrección por ningún lado. Entonces fueron allí y salieron a correr Juan y Pedro, o Pedro y Juan, y llegaron. ¿Quién llegó primero? El más joven, el que corría más. ¿Quién era? Juan, ¿verdad? Es así, mi hermano, ustedes corren más, ustedes que están más jovencitos. Pero Juan esperó porque le ganó a Pedro, y dice: y bajándose a mirar, Pedro vio los lienzos puestos allí, pero luego llegó, no entró primero Juan, y luego llegó Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado aparte.
Qué orden del Señor, mi hermano. Aún en la resurrección dejó todo bien, bien, bien allí. Qué ejemplo. Y dice que entonces entró también el otro discípulo que había visto primero al sepulcro, vio y creyó. Entonces, al ver esto y ver el orden y todo, el Espíritu Santo iluminó a Juan y dijo, él resucitó. Creyó mi hermano. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron a los suyos. Allí está como ese preámbulo, como el Señor, como María Magdalena y el grupo de mujeres fueron allí al sepulcro. Luego ellos corrieron, miraron y Juan creyó. Luego el Señor se le aparece a María Magdalena. ¿Sí? Y se muestra como es él, el 16. María no lo reconocía. El 15 dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviendo ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve ¿a quién? A mis discípulos, no. ¿A quién? A mis hermanos. Hermanos, mire qué privilegio. Dios nos llama a sus hermanos porque por su obra somos hijos de Dios, hijos adoptados de Dios. Y dile, subo a mi Padre. Ahora tenemos el mismo Padre, el Dios Todopoderoso, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces se fue María y les dio las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Lo más probable es que como que no le creyeran mucho. Entonces, todo el día pasó. Recuerda que ellos estaban por la mañana. Dice el versículo 19 que en la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Si hay algún charlatán por ahí que dice, yo soy Jesús, como ya ha pasado, lo primero que le diga, ¿puede usted atravesar paredes? Porque él llegó y estaba todo cerrado y apareció allí. Y si no puede hacerlo, porque el Señor, los ángeles dijeron, ese mismo Jesús que habéis visto ir, así vendrá, dice el versículo 11 del primer capítulo de Hechos, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y una de las señales es que él podía aparecer, pero sigamos, cerramos este paréntesis. Y dice, puesto en medio, dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, todavía aclarando cualquier duda. ¿Sí? Dice, les mostró las manos, aquí miren las manos, miren las señales donde estaban los clavos y el costado donde le traspasaron con la lanza. Y los discípulos se regocijaron viendo a su Señor resucitado. Gloria a Dios. Entonces Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Y ese versículo que dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos, significa que si predican el Evangelio y los que lo reciben el Evangelio, los que escuchan reciben el Evangelio, pues sus pecados serán perdonados. No es que tengamos poder para decir perdonar pecados como dice la religión tradicional. Pero solo habían allí, faltaba uno de los discípulos, Tomás, y le contaron, ¿y qué dijo? Si no viene en sus manos la señal de los clavos, ¿sí? O sea,
y metiere mi dedo en lugar de los clavos. Qué incredulidad, mis hermanos. Pero pues no le echemos la culpa a Tomás. De pronto nosotros hubiéramos dicho lo mismo, porque lo vieron que cómo lo torturaron, cómo lo crucificaron, cuando los traspasaban, cómo la lanza, y metiere la mano en el costado. Mire que, Señor, no creeré. Y ahí pasaron 8 días. ¿Qué pensaría Tomás en esos 8 días? Ay, pero sí será, no será eso. Y se apareció, estaban otra vez cerrado todo y paz. Y a vosotros les dijo cuando se le apareció. Y luego se dirige a Tomás y dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se va allí, se enfrenta en esa credulidad, porque el Señor confronta, mis hermanos. No confronta para avergonzar, confronta para quitar y despejar toda duda. Yo, Tomás, mire, vete aquí, no soy un fantasma, soy real. Toca que he resucitado. Mete inclusive la mano en el costado, mis hermanos. Y aquí hay una lección también especial. Nosotros que no hemos visto, sino que hemos creído, somos ¿qué? Bienaventurados. Usted es bienaventurado, yo soy bienaventurado, mis hermanos, porque sin haber visto hemos creído. Hay personas que dicen: yo he visto al Señor, gloria a Dios por ello. Yo los he escuchado, gloria a Dios por ello. Pero nosotros hemos creído lo que dice su palabra y hemos experimentado en nuestras vidas que Él vive y que Él resucitó y que Él está ahora sentado a la diestra del Dios Padre. Y termina con el cierre de esta epístola. Dice: además Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es que no tenemos mucha referencia de lo que Dios hizo en esos 40 días. Únicamente se nos habla de unas 10, 11 apariciones, no más. Pero Él hizo muchas otras cosas, Él enseñó tantas cosas ahí, pero el Espíritu Santo no quiso que eso quedara escrito. Pero lo que está escrito es suficiente para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que tengamos ¿qué? Vida eterna. Tenemos vida eterna, mis hermanos. Y entonces ya empieza aquí, mis hermanos, con la tercera aparición. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, la tercera vez, junto al mar de Tiberias, que es el mismo mar de Galilea o el lago de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos contigo también. Entonces, después de esto, después de haber visto al Señor, ellos estaban en Jerusalén. Dijo: pero ¿y ahora qué? Y entonces caminan alrededor de 120, 150 kilómetros. Recuerde que no había posibilidades de pedir un Uber. Eso les tocaba a piecito. O sea, ¿cuánto tiempo demoraron? Posible que 1 o varias semanas allí. Y ellos volvieron otra vez a su antigua vida. ¿Ya habían olvidado lo que el Señor les dijo? Ellos volvieron. Es posible que les hubieran testificado a su familia: mire, hemos visto al Maestro, Él ha resucitado, lo hemos visto, hemos observado sus heridas, se ha parecido a nosotros y no es un fantasma. Y ellos testificaron, pero volvieron otra vez al lugar donde se sentían más cómodos, al lugar donde ellos estaban antes de conocer al Maestro. La pregunta es: después
de que hayamos pasado por una dificultad grande, un problema grande. ¿A dónde es que vamos a ir? ¿Regresamos otra vez a nuestra vida pasada o seguimos al Maestro? Esa es la pregunta. ¿Dónde? ¿Qué hacemos? Ellos decidieron volver al lugar donde ellos eran importantes. Y volvieron otra vez allá a Galilea, de donde eran originarios. Y Pedro dice en el versículo 3, le dice a los demás discípulos, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Voy a pescar, vamos a hacer en lo que yo soy profesional, en lo que he vivido. Ellos tenían familia también, necesitaban alimentar la familia, necesitaban otra vez volver a tener recursos. Entonces, vamos. Y los otros también le siguieron, porque un líder aún medio de las dificultades es el que guía. ¿Y sabe que usted es un líder, mi hermano, mi hermana? En su hogar. Los hijos no están tanto escuchando lo que usted les dice cada nada. No le estoy diciendo que la cantaleta, no es eso, sino que les está enseñando, sino más bien ellos están viendo, están observando cuál es el ejemplo que está dando. Por eso muchas familias, los hijos siguen el ejemplo de los padres. ¿Y por qué este muchacho fuma? Pues si en la casa fuman, ¿por qué toman? Pues siguen el ejemplo. ¿Por qué esta mujer consiguió de esposo a un alcohólico? Pues es que el padre era alcohólico y se vuelven a repetir roles. Pero también porque a este muchacho le gusta leer, porque ve al padre leyendo a toda hora, ve al padre estudiando. Usted es líder en su casa, en el trabajo, en la universidad. La gente está mirando. ¿Es usted un buen líder? ¿Soy yo un buen líder? ¿Doy buen ejemplo? Esa es la confrontación que debemos hacer. Eso es lo que nos dice la palabra, que el líder guía. Y hay muchas personas que lo siguen. Pero ellos fueron, dice, y entrando en la barca, y aquella noche no pescaron, pero nada. Profesionales en el asunto. Dicen los que saben, yo no soy muy buen pescador. Una vez mi hermano pasando allí, me llevó a pescar al mar, ahí a la orillita. Y ellos pescaban. Y yo más triste, yo no pescaba, pero nada, eso no es lo mío. Cuando por fin, eso ya estaba de noche y con frío, cuando yo, pesqué algo y tiré un tronco. Fue lo único que pesqué. En serio, mis hermanos. Pero los que saben dicen que en el lago, por ejemplo, donde ellos estaban, no es sino prender una luz encima de la barca y entonces los peces los atraen. Pero allí ellos profesionales lo habían hecho toda la vida. Dice que no pescaron nada, mis hermanos, pero es que un esfuerzo humano no vale si no está bajo la guianza de Dios. Lo que usted haga, hágalo para Dios. Si no, va a ser inútil lo que usted hace. Lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Ya sea en lo material, ya sea en lo espiritual, hágalo para ese y verá que tiene la bendición de Dios. Pero así el esfuerzo humano separado de esa directiva divina no vale. No vale, mis hermanos. Pero allí estaba el Señor Jesucristo. Después de que ellos toda la noche, profesionales, trabajando, tirándola, recogiéndola otra vez más. Y dice que iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa
Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué no sabían? Uno, no lo esperaban. Ya apareció una vez, pues está bien. Yo no, a lo mejor se fue para el cielo. Otro, estaban como a 100 metros. No estaba claro. Estaba todavía en penumbras, ¿cierto? A una distancia. Ellos no lo esperaban. Pero entonces de pronto aquel hombre les dice: hijitos, miren, Dios, ¿cómo nos trata el Señor Jesucristo? Con cariño. Y les dice: ¿tenéis algo de comer? ¿Qué cree que pensarían a ellos o alguno de ellos? Pero bien cansados que estamos, bien agotados, de pronto hasta con frío, mojados. Y este hombre nos pregunta que si tenemos algo de comer. ¿Qué le respondieron? Pues no. Yo creo que no muy contentos les contestarían. Pero aquí sucede algo, mi hermano, algo especial. Él les dice: echad la red, pero no a cualquier parte, exactamente a la derecha de ellos. Eso es que estribor, los que saben de eso. ¿Sí? Babor es la derecha, ¿seguro? Como que no somos muy marineros por acá. Echar a la derecha, no nos metamos en esto. Gracias, Edgar va a buscar de una vez para sacarnos de duda. Es la instrucción precisa, mis hermanos. Dios, cuando le da una instrucción a usted, es una instrucción precisa. ¿Me dice Edgar? Babor es izquierda, entonces sí es estribor. Vea. La instrucción precisa, mis hermanos. Y dice que echaron allí y fue tanta la pesca, mi hermano. Dice que ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, echándose flores, ¿no? El mismo Juan, por no decir a mí, dice, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Mire esto, mis hermanos. ¿Por qué Juan descubre que es el Señor? ¿Por qué? Porque él se acordó que 3 años atrás había pasado lo mismo. Vamos allí a Lucas 5, por favor. Perdón. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el mismo lago de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, no habían pescado nada. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de la tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Imagínense eso. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y acuérdese que aquí el profesional soy yo, es este Pechito. Su merced, diría si fuera bogotano, o boyacense, o del altiplano. Su merced es un maestro de la ley, pero aquí yo soy el que sé pescar. Sí, pensaría él, digo yo. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero dice: más en tu palabra echaré la red. Obedeció al maestro, y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué importante, mis hermanos, qué importante es acordarnos de los milagros que el Señor ha hecho en el pasado. ¿Cuántos podemos dar un testimonio de que Dios ha estado con nosotros? ¿Cuántos podemos decir que Dios ha sido nuestro proveedor? Que ha hecho un milagro extraordinario, aún en sanidad. Él es Dios que nos ha cuidado, que en problemas familiares, en problemas en la empresa, no se sabe y uno ora y de una manera asombrosa, sobrenatural. Dios ha resuelto esos problemas, mis hermanos. Ese es, y Él no cambia. Él es Dios. Acordémonos siempre de eso, acordémonos, acuérdese, David lo dijo, le decía a su alma: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y empieza a enumerar David de todos los beneficios, porque nosotros somos muy dados a recordar las ofensas, lo que nos ha pasado mal. Eso sí, ahí lo tenemos. Y hace 20 años no me saludó, yo iba saliendo y me hizo esto y me hizo lo otro y esto. Y el Señor dice: es lo contrario. Todo lo bueno que tenemos, todo viene de Él, y Él ha sido fiel, y Él nos ha ayudado, mis hermanos. Si queremos tener una buena relación con el Señor, siempre acordémonos que Él ha sido fiel, que Él ha sido el que nos ha sustentado, que Él siempre está listo a ayudarnos, mis hermanos. Ese es el Señor. Y miremos que Pedro ya había cambiado también. En la primera parte, hace 3 años, dijo: apártate de mí, Señor, soy pecador. Pero aquí el impulsivo Pedro se vistió, se tiró al mar. O sea, Pedro sabía nadar 100 metros. ¿Cuántos podemos nadar 100 metros así después de una noche de trabajo? Muy pocos, ¿verdad? Pero ahí está, y llegó allí al este, y dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red, pues no distaba de la tierra, sino como unos 200 codos, alrededor de 100 metros. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos peces grandes, supongo, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, mis hermanos. ¿Qué encontraron en la playa? A un Dios grande, poderoso. Claro que era un Dios grande y poderoso, pero no estaba con los ángeles que le servían, no estaba levitando a 3 metros, que Él es digno de toda oración, de toda alabanza. Él es el Todopoderoso, pero Él no se les presentó allí. No estaba tampoco diciéndoles: venga que les voy a enseñar otra parábola, venga que les voy a dar otra verdad del reino. Él no estaba allí. Él estaba allí como un amigo, como alguien que estaba pendiente de cada necesidad, por muy material, por algo simple que pareciera. Dios les tenía desayuno. El Señor Jesús vio que tenían frío, hambre, y allí en las brasas alrededor estaba haciendo, yo creo que
el pescado más delicioso que alguien haya podido preparar, preparado por el mismo Dios para sus hijos. ¿Y sabe qué? Si el mismo Dios está en este lugar y es el mismo Dios de nosotros. ¿Y sabe qué? Dios quiere mimarnos y que hasta en los más pequeños detalles Él está presente. No sé si a usted le ha pasado, pero hay deseos en nuestro corazón. Mire, mi hermano, por muchos años yo quise un cuartico de estudio. Y yo decía, mi esposa es testigo, y yo a veces buscaba por ahí un rinconcito con mis libros para estudiar y todo. Y el Señor lo fue dando y lo fue dando. Y ya tengo mi cuarto de estudio, algo que es mío para yo preparar, para estudiar, mis hermanos. Eso es algo tan que uno dice, pero tan pequeño. No, el Señor está allí. No sé si a usted le ha pasado que ha tenido un deseo y Dios de un momento a otro dice, mira hijo, mira hija. Y uno puede decir, Señor, gracias, porque ese es nuestro Dios que se ocupa de nosotros, aún en las cosas más pequeñas, mis hermanos. Ese es nuestro Dios que nos ama, nos cuida, nos mima, nos consiente, mis hermanos. Y hay otra cosa, también en el versículo 9 dice, al descender a tierra vieron brasas puestas. Esas brasas del griego antaraquia o algo así, no sé mucho griego. Solo están 2 veces en la palabra de Dios, que es allí y en el versículo 18 del capítulo 18, donde dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaba, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El Señor Jesucristo, de una manera deliberada, preparó el escenario para que Pedro recordara que allí en el sitio donde lo había negado, en esas brasas, en esa Antarquía, Él lo iba a restaurar. Mis hermanos, a Dios no se le escapa ningún detalle. Él quería sanarlo y Dios con amor les dio ese pescado, ese pan, compartió lo que había. Ellos tenían algo, 153 peces, pero ellos eran conscientes de que lo que tenían era por intervención divina. Y no se nos puede olvidar que lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos es gracias a Dios. No diga, es que es mi vida y yo hice de mi vida. No, ni siquiera la vida es nuestra, la vida es un regalo de Dios. En cualquier momento Dios le dice, ven para acá. ¿Y cuál es mi vida? La vida le pertenece a Él. Dios es el que le ha dado la sabiduría, Dios es el que le da la salud, Dios es el que le ha dado todo, mis hermanos, todo lo bueno proviene de Dios. Seamos conscientes de esto, que todo es lo bueno le pertenece a Él y es por Él que estamos nosotros, donde estamos las cosas buenas. Y Él les dio y compartió. Todo compartir, mis hermanos. Porque Dios también quiere que las bendiciones que tenemos las podamos compartir. Por eso venimos también a la iglesia a compartir el pan que viene de lo alto. Poder saludar a alguien, estrechar la mano de alguien, abrazar a alguien, bendecir a alguien, ayudar a los niños, cuidar afuera. Todo lo que hagamos es para su gloria, compartir el tiempo que Dios nos ha regalado, los hermanos, los unos con los otros. Compartir, mis hermanos, porque somos una familia, la familia de Dios, y nos ayudamos unos a otros. Eso era, y tuvieron un desayuno sabroso, rico. No sé qué tomarían, no dice acá de pronto. ¿Qué sabe? Agua del cielo. ¿Qué eran allí? Bien charlado y todo, pero el Señor tenía
una misión también. Dice, y cuando hubieron comido, versículo 15, Jesús le dijo a Simón Pedro, ahora sí, Simón, venga para acá, vamos a cuadrar cuenticas. Qué miedo cuando el Señor nos llama y dice, bueno, venga a ver, doña Edith. Y le dijo a Simón Pedro, Simón, ya no le dijo Pedro, volvió, a ellos habían vuelto, el Señor lo trata. ¿Me aman más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Tomás, ¿me amas? Le respondió, Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Correspondiendo exactamente a las 3 negaciones de Pedro. Allí, cuando estaba antes de crucificar al Señor, pero en griego, donde fue originalmente escrito, la epístola de Juan, el Evangelio de Juan, revela la humildad de Pedro. La pregunta 1 y 2, Jesús le pregunta, no con un verbo de un amor especial, el amor ágape o agapao. Y entonces él le pregunta, Pedro, ¿agapas mí? ¿Me amas con amor supremo? Con ese amor sacrificial, ese amor incondicional, ese amor que viene de Dios. Así le preguntan la primera y la segunda vez. Pero Pedro no le responde, Señor, yo no te amo con agapao, sino Pedro le responde con el otro amor que hay en la Biblia, que es el fileo o el filo. Filo sé, Señor, te amo con un amor de amistad, de profundo cariño, de entre iguales. Pedro ya no se atreve a decir, te amo con el amor que viene de lo alto. Ya ha aprendido la lección, porque antes dijo, aunque todos te nieguen, yo daré mi vida por ti. Pero Pedro dice, Señor, fileo, no alcanzo más. Te amo con profunda amistad, esa de confianza, de cariño. Pedro es honesto, ya no se atreve a prometer que dará su vida por Jesús. Su orgullo ha sido roto y él se duele. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Desciende hasta el nivel de Pedro y le dice, ¿filéis mí? ¿Me amas con ese amor de cariño? Como cuando al hablar con un niño nos ponemos a su distancia. El Señor siempre ha descendió de lo alto y se hizo hombre y se hizo siervo. Él ha descendido siempre para estar a la altura de nosotros y Él nos comprende. Y Él se muestra con compasión con nosotros. Por eso, la tercera vez, Él ya usa la respuesta de Pedro. Y ahí es cuando Pedro se duele. Dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te ama. Te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué 3 veces? Si él lo hubiera negado 4 o 5 veces, esas veces el Señor lo hubiera restaurado.
Esas veces, mis hermanos, porque él quería que Pedro cumpliera la misión que él le había encomendado. Y él sabía que Pedro estaba siendo sincero. Y le dijo hasta cómo iba a morir. Y sabía que Pedro iba a cumplir con el propósito que él tenía para este hombre. Y Pedro lo cumplió. Y dice la tradición que él murió crucificado boca abajo, porque él no quería que lo crucificaran como habían crucificado a su maestro, que había resucitado, mis hermanos. Hoy igual que Pedro, mis hermanos. Yo sé que yo he fallado, y más de una vez, y más de 3 veces. Y yo no sé si usted ha fallado, pero el Señor Jesús no está preguntando, venga, cuénteme otra vez cómo fue que falló. No, si Él ya sabe, Él conoce todo de nosotros, cuántas veces fallamos al día. Y Él sabe el dolor que le hemos producido, fallando una y otra vez. Pero la pregunta que Dios está haciendo es, ¿me amas? Luis, ¿me amas? Edgar, ¿me amas? Manuel, ¿me amas? Laura, ¿me amas? ¿Me amas con amor ágape? ¿Me amas con el amor fileo? ¿Me amas? ¿Qué respondemos nosotros? Si respondemos sí, el Señor va a decir, apacienta, pastorea. Te he designado. Relación de amor con cada uno de nosotros. El ágape, el filos. Señor, tú lo sabes todo. Cumplamos con la labor. Pedro vio que le seguía al discípulo a quien amaba a Jesús. Ahí estaba Juan de, Señor, Señor. Dice Pedro, vio a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? ¿Y qué le contestó el Señor? Si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. El compararnos con otros, el estar preocupándonos por la vida de otros, hace que tengamos a veces dolor, a veces celos, a veces envidia. Pero Señor, pero mire, acabo de llegar a la iglesia y mire ya dónde lo tienes. Pero Señor, mire, yo cuánto llevo trabajando y este en un momento mire todo lo que ha levantado. Pero Señor, yo me meto al gimnasio y nada que rebajo y mire ese cuerpo fitness. Comparándonos con otros. Pero ¿sabe qué?
el Señor es bien claro. Él nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por lo que Él nos dio, por los dones y por los talentos. Cada uno de nosotros es responsable por cada uno de nosotros, no por mi amorcito, no por mi hijito, no por el amiguito, no por el amor de mi vida. No, Señor. Cada uno dará cuentas al Señor. ¿Le contestó el Señor qué iba a hacer con él? No. ¿Qué le dijo? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Muy elegante, ¿no? En otras palabras, ¿qué es? ¿A ti qué? Ay, ¿qué están diciendo, amados? Sígueme tú. Seamos responsables con seguir al Señor. Cada uno de nosotros. Cada uno, porque el Señor nos ha restaurado, es a cada uno de nosotros. Cada uno. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Ellos se pusieron a hacer cuenta, ¿no? Y, uy, pero este tiene que 20, 30 años. ¿Sí? Y él dice que va a quedar hasta que Él venga. No, Él no dijo que iba a quedar hasta que Él venga. Entonces se pusieron a hacer cuentas. Entonces el Señor ya viene pronto. Y desde esa época hay gente que se pone a hacer cuentas y a decir, el Señor ya viene en tal parte, falta un año, falta el otro. Eso empezó cuando Israel fue restaurada como nación en el 48, entonces dijeron, no pasará de esta generación, entonces dijeron, vienen antes del 78, entonces como no vino en el 78, entonces le dijeron, no, 88 y como, bueno, ¿y ahora qué? Pero se olvidan de algo bien importante, mis hermanos. Exactamente. En Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido preguntando, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y mereceréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dejemos de estar buscando las señales. Ay, ¿será que el Señor viene esta noche? Pues si viene, bien. Y si se demora 100 años, bien. ¿Qué debemos hacer? Ser testigos de Él, predicar el Evangelio, hablarle a la gente que hay un Dios que viene a la tierra, que viene a juzgar. ¿Cuándo? No sabemos. Termina eso otra vez diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y vuelve y dice, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Recordemos, mi hermano, el Señor Jesús, Dios mismo, se preocupa aún por las pequeñas cosas, por algo que uno dice, pero ay Señor, yo molestarlo por esto. No, porque Él nos mima, Él nos cuida, Él está pendiente, mis hermanos. Él es el Dios, ese Dios que nos pregunta, ¿me amas? Que si hemos fallado, sí, hemos fallado, hemos pecado. Señor, sí, pero ¿me amas? Él quiere restaurarnos. Él quiere perdonarnos. Él quiere que cumplamos su propósito, mi hermano. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Recuerde esto, que Dios es personal. Cada uno de nosotros daremos cuentas al Dios Todopoderoso. Póngase en pie, mi hermano. Si esta palabra ha sido de bendición para usted, dele gracias al Señor.
Bendiga al Señor si tiene que ponerse a cuentas con el Señor. El Señor aún nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Cierre sus ojos y empiece a orarle al Señor y dígale, ¿me amas, Señor? Tú sabes que te amo, Señor, tú lo sabes todo. Podemos decirle eso así al Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo, Señor. Y vamos a cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Ya deje las vacaciones. Ya nos sentimos cómodos otra vez. Volver atrás, ¿no? Pedro no estaba descarriado, pero se fue al lugar donde se sentía más cómodo. Y lo mismo los discípulos. Pero el lugar mejor es donde Dios nos ha puesto y hacer lo que Dios nos ha puesto. Amén. Padre de la gloria, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque eres fiel, eres un Dios que nos amas. Sienta el abrazo del Señor en este momento, mis hermanos, mis hermanas. Sienta ese abrazo de Dios y dígale, Señor, gracias porque tú eres el Dios que aún si he caído. Recordemos cómo a Pedro allí en la tercera negación le dijeron, pero si tú fuiste el que le cortaste la oreja. Y Pedro se puso a maldecir al Señor. Judas solo lo vendió, pero él lo negó, lo maldijo. Y le recordó el pasado. Estos que estaban allí, el alguacil, todos le recordaron el pasado. Y muchas veces viene Satanás a recordarnos el pasado. Pero el Señor está ahí diciendo, no pienses en eso. Solo contéstame, ¿me amas? ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo. Padre, tú lo sabes todo. Señor, aquí está mi vida. Puede decirlo, iglesia del Señor, decirle, Señor, aquí está mi vida, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cumpliré el propósito, Señor. Si quiere levantar las manos y decirle, Señor, tú sabes que te amo. He aquí mi vida, tómame, úsame. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que en esta semana tú estés también nuevamente con nosotros de una manera especial. Si tú nos vas a sorprender con un desayuno, no sé cómo, cualquier cosa, Señor, aquí estamos. Pero que no perdamos esa comunión, que recordemos siempre lo que tú has hecho por nosotros. Y que así como tú has sido fiel, sabemos que tú seguirás siendo fiel e iremos de triunfo en triunfo y de victoria. Que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz, su sangre es suficiente razón. Jesús me inspira, me da la vida, gritamos con pasión, el fuego se encendió. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. Que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios.